Tardes, mi nombre es Mónica Johanna Zapón Caballeros. Vengo representando al Club de las Investigadoras del curso de Ciencia 2 de la carrera de Psicología. En esta oportunidad venimos a hablarles sobre el proceso que conlleva la investigación sobre la ruta cualitativa para poder realizarla sin ningún problema. Esperamos que el video sea de su agrado para que puedan quedarse al final y así poder obtener nuevos conocimientos. Entonces, comenzamos. La investigación cualitativa. Esta investigación, como podemos apreciar en la diapositiva, comprende fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes de su ambiente natural y en relación con el contexto. Eso quiere decir que en la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, ingresamos como en un laberinto, sabiendo en dónde comienza, pero no tenemos la certeza en dónde va a terminar o qué tanto nos podemos expandir para poder realizarla. El propósito de esta investigación es examinar la forma en que ciertos individuos perciben, experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Cada uno es diferente y cada uno tiene una perspectiva de cualquier fenómeno del que se esté investigando. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Este tipo de investigación puede aplicarse en diferentes campos profesionales, tanto como el clínico y el epidemiológico, el cual asume su reto profesional como lograr un apoyo comunitario y un compromiso social, facilitar las directrices clínicas y la comunicación de malas noticias, entender las necesidades profundas de los pacientes, sus cuidadores y familiares. El campo educativo asume como reto profesional, por ejemplo, entender la relación entre un profesor y su grupo. Sabemos que la comunicación es demasiado importante entre un grupo de estudiantes y su profesor para llevar a cabo las actividades con éxito y sobre todo el aprendizaje. En el campo profesional administrativo se pueden evaluar las necesidades locales y operaciones cuando se implementan nuevos programas o acciones que involucran a toda la organización para un mejor funcionamiento, administrar desacuerdos entre colaboradores para que las actividades administrativas puedan llevarse a cabo dentro de una empresa. La arquitectura y cualquier campo profesional de construcción asume como reto profesional recabar experiencias y obstáculos que han experimentado otros profesionales para que de esa forma puedan diagnosticar y ofrecer unas mejores construcciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El planteamiento del problema dentro de la ruta cualitativa se ve enfocado en profundizar los fenómenos desde una perspectiva distinta de cada uno de los participantes. Una de las características positivas que nos permite la ruta cualitativa es la flexibilidad en los planteamientos, ya que estos pueden ser abiertos y expansivos. Así también, estos tipos de planteamientos son fundamentados en experiencia e intuición, como en la interpretación de cada uno de los participantes que estudian el mismo fenómeno. También propone un plan de exploración, el cual se lleva a cabo en base a las experiencias y los valores humanos de los que estudian ese fenómeno. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Dentro de este proceso implica una serie de pasos y requisitos para poder llevarse a cabo la investigación. Para ello, como primer punto, propone el propósito u objetivo.
También están las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, la exploración de deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Los objetivos son parte importante en la investigación cualitativa, ya que se presentan en varios estudios de esta ruta y tiene como función principal interpretar, es decir, dar o atribuir algún significado determinado sobre el fenómeno que se está estudiando. Los objetivos tienen una característica muy importante, deben ser sencillos y directos, así como concretos, en donde se pueda apreciar de forma instantánea cuál es la finalidad de lo que se va a realizar. Las preguntas de investigación en la ruta cualitativa deben ser planteadas de acuerdo a los objetivos, es decir, los objetivos y las preguntas de investigación tienen que tener una relación. Así también las preguntas de investigación sirven como complemento de los objetivos, es decir, se proponen ciertos objetivos al principio de la investigación cualitativa y se complementa con las preguntas de investigación, las cuales se pretenden responder al finalizar el estudio de los objetivos propuestos en la investigación cualitativa. Justificación de la investigación cualitativa. En cuanto a la justificación, esta expone las razones por las cuales es importante llevar a cabo la investigación, es decir, en este aspecto podemos desarrollar y exponer las razones por medio de la cual la investigación que se está realizando es necesaria o importante y asimismo podemos demostrar los aportes que la investigación está realizando o va a realizar a la sociedad. Viabilidad. La viabilidad se considera un elemento importante dentro de la investigación cualitativa, ya que por medio de ellas podemos valorar el tiempo que podamos utilizar para llevar a cabo nuestra investigación. Las capacidades también son importantes para ver si contamos con ellas para poder llevar a cabo sin ningún problema y ver si cada uno de los investigadores también cuenta con las necesarias para poder realizarla. Y por supuesto, los recursos son elementos claves para poder llevar a cabo las investigaciones, ya que por medio de ellas se pueden realizar y por lo tanto desde un inicio se deben valorar para ver si se cuentan con cada uno de los necesarios para lograr el objetivo. Exploración de deficiencias en el conocimiento del problema. Para este aspecto se necesita realizar un estudio minucioso en el problema o fenómeno que se va a investigar, ya que por medio de ese estudio se pueden visualizar las deficiencias o las carencias que pueden existir a lo largo del desarrollo del problema. Así también es necesario implementar las estrategias necesarias de acuerdo al fenómeno o problema para que puedan ir solucionando las problemáticas que se vayan presentando gracias a la metodología que se va a utilizar. Definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Para poder realizar esto se necesita realizar un estudio previo del contexto, es decir, estudiar de una forma más minuciosa y más estricta el ambiente en donde se realizará la investigación cualitativa, incluyendo personas y los diferentes fenómenos de los cuales vayan a darse las interpretaciones del estudio. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Es útil porque nos presenta datos claves que pueden generarnos ideas importantes para la investigación que estamos realizando. Así también comprende mejor los datos y los resultados. También evalúa categorías importantes que se trabajan en la investigación cualitativa y profundiza en cada una de las interpretaciones de los participantes dentro de la investigación sobre el fenómeno que se está estudiando para obtener resultados más concretos y exactos.
¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa? Las hipótesis que se realizan en investigación cualitativa son distintas a las que se realizan en investigación cuantitativa, puesto que las de la investigación cuantitativa se presentan al inicio de la investigación, mientras que sobre la ruta cualitativa las hipótesis se van generando durante el proceso de la investigación. Así pues, con los datos recabados pueden obtener y generar hipótesis sobre cada uno de los datos que conforme el trabajo se van afinando paulatinamente. Las hipótesis se modifican sobre la base de razonamientos del investigador según los datos que tiene sobre las experiencias vividas durante el proceso de recolección de datos y de las circunstancias que se le presenten al investigador y a cada uno de los participantes en el contexto el cual es estudiado sobre el fenómeno determinado o establecido. Inmersión de campo. La inmersión de campo se dedica a observar los sucesos para poder adquirir un punto de vista determinado. Para ello, recaba datos importantes como historias, relaciones, conceptos, lenguaje y así también detecta los procesos sociales fundamentales que existen en el fenómeno que se está estudiando. Todo esto lo lleva a generar mapas, apuntes o bitácoras que lo ayudan a elaborar descripciones del ambiente en donde se está estudiando el fenómeno. Cabe resaltar que la inmersión de campo funciona para que puedan observar de manera general y poco a poco vayan enfocándose en el planteamiento dado al inicio de la investigación. Las anotaciones o notas de campo. Es importante que llevemos un registro de lo que estamos viendo y vivenciando dentro del contexto que estamos estudiando. Para ello existen diferentes clases de anotaciones, la cual la primera podemos nombrar como anotaciones de la observación directa. Esta nos permite describir libremente lo que estamos observando, escuchando y palpando, ya que lo podemos escribir de forma literal, se puede ordenar de manera cronológica. La siguiente es anotaciones interpretativas. En ellas podemos plasmar nuestros propios pensamientos y las formas en que interpretamos el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, como emociones o reacciones, interacciones que hemos tenido o incluso las propias experiencias. El tercer tipo de anotaciones son las temáticas. En ellas podemos plasmar las ideas, hipótesis o preguntas de investigación o hasta incluso determinar algunos objetivos más ligados al fenómeno que se va a estudiar en la investigación cualitativa. El cuarto tipo de anotaciones son las personales. En ellas se pueden plasmar los aprendizajes y los conocimientos nuevos que se han tenido por el propio investigador. Y por último, podemos tener las anotaciones de la reactividad de los participantes. Este tipo de anotaciones nos permite plasmar y expresar los cambios o situaciones inesperadas que se han vivenciado durante la investigación. Para ello también podemos plasmar los problemas de campo o cualquier otra situación que no hayamos esperado dentro de nuestra investigación. La bitácora o diario de campo. Dentro de la bitácora o diario de campo se pueden hacer diferentes tipos de anotaciones, tanto como descripciones del ambiente, el cual podemos anotar información detallada como descripción de objetos, de lugares específicos dentro del contexto y eventos que se han de tornar mientras se realiza la investigación, así como descripciones de seres vivos y de personas. En la bitácora no solo se realizan anotaciones teóricas, sino también mapas de contexto y lugares, es decir, para una mejor guía
podemos realizar un tipo de mapa como según nosotros lo podamos interpretar para una forma correcta y tener información más clara y precisa. Y por último, a la bitácora también le podemos agregar diarios, cuadros, esquemas que al solo verlos nos den una interpretación más fácil del fenómeno que estamos estudiando. A todo esto también le podemos agregar para realizar un análisis más completo, entrevistas o recolectar documentos de historia del ambiente que se está estudiando, entre otras cosas más que puedan ser de utilidad en la investigación del fenómeno determinado. Cada uno de los pasos que se requiere para realizar una investigación cualitativa son importantes. Y para ello, en este video, explicaremos cómo se realiza la selección de la muestra en la ruta cualitativa. Después de la inmersión inicial, podemos obtener la muestra de origen y posteriormente la reformulación de la muestra. En la muestra de origen podemos obtener y recolectar información para poder analizarla y de esa manera profundizar para sumergirnos en el contexto del fenómeno que vamos a investigar. Después de eso podemos reformular esa misma muestra, ya que al principio se nos puede mostrar una situación y conforme vaya avanzando el proceso, la muestra final puede ser distinta, ya que agregaremos o excluiremos algunos datos importantes y otros no tan importantes. En el estudio cualitativo podemos obtener diferentes tipos de unidades de cualquier naturaleza. Entre ellas podemos tener las prácticas, definida por un sistema social de una actividad continua y rutinaria. Los episodios se caracterizan por implicar sucesos dramáticos como divorcios, como accidentes, bodas o hechos importantes que se den en el contexto. Así también están los encuentros. Este tipo de muestreo se da entre dos personas quienes protagonizan una actividad dinámica de forma presencial. Los papeles o roles. Este tipo de muestreo se caracteriza por definir cada uno de los papeles que cumplen las personas en el medio social. Los grupos se caracterizan por ser un conjunto de personas que tienen una misma meta y interactúan un periodo largo de tiempo. Las organizaciones se caracterizan por tener jerarquías y ser, como su nombre lo dice, organizadas, con fines colectivos. Las comunidades, así como los grupos de personas, también se caracterizan por grupos de seres humanos en un territorio definido socialmente. Las subculturas son aquellas que se manejan por sus propias particularidades. Estas no siempre tienen un límite de frontera, sino más bien logran trascender a nivel mundial y con otras culturas más. Los estilos de vida se caracteriza porque los seres humanos pueden adaptarse a conductas o ambientes según sus necesidades. Y los procesos son un conjunto de actividades o acciones que se realizan con un fin determinado. Factores que intervienen en el tamaño de la muestra. Capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, manejar los casos de manera realista y de acuerdo a los recursos que se tengan. El entendimiento del fenómeno, es decir, el número de casos que éste pueda responder a las preguntas planteadas. La saturación de categorías se refiere a que la nueva información ya no produzca más novedades ni nuevos conocimientos. Y la naturaleza del fenómeno bajo el análisis se refiere a determinar cuánto tiempo se tardará en recolectar la información correspondiente al fenómeno que se está estudiando.
Existen también varios tipos de muestra. Dentro de ellos tenemos los tipos de muestra voluntarios. Cada uno de los voluntarios puede aportar su punto de vista desde la perspectiva que tenga del fenómeno que se está estudiando. La muestra de expertos. Siempre es necesario tener la opinión de algún experto sobre el tema de nuestra investigación cualitativa. La muestra de casos tipo permite analizar valores, experiencias y significados de un grupo social. Los tipos de muestras por cuotas se pueden basar como en entrevistas, en los cuales determinan cierto porcentaje de acuerdo a los datos que necesitan saber. Las muestras diversas o de máxima variación se realizan cuando necesitan demostrar desde varias perspectivas el fenómeno de la investigación. Las muestras homogéneas tienen como característica buscar rasgos similares seleccionando muestras desde un mismo perfil. Las muestras en cadena o por redes nos permiten abarcar un número más grande de personas, ya que por medio de unas personas podemos llegar a otras y concluir con los datos en común o más importantes del fenómeno. Las muestras de casos extremos nos permiten evaluar características o grupos muy grandes o fuera de la normalidad. Las muestras de oportunidad se presentan precisamente cuando el investigador las necesita. Las muestras teóricas o conceptuales se refieren cuando el investigador necesita saber un concepto y utiliza algún caso asociado para llegar a su fin. Las muestras confirmativas, como su nombre lo indica, se dedica a sumar información y a confirmarla. Las muestras de casos importantes nos permite incluir información sumamente importante que pueda aportar significativamente a nuestra investigación. Y las muestras de conveniencia son formadas por los casos, recursos, circunstancias disponibles que tenemos en el momento en que estamos recolectando los datos y realizando nuestra investigación. Y para finalizar el video, los dejo con una frase. La investigación se asemeja a los largos meses de gestación y la solución del problema al día del nacimiento. Investigar un problema es resolverlo. Mao Zedong. Muchísimas gracias por su atención.